Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿No se sienten bien? ¿Se sienten regañados? Ay, es que a mí me gusta más. Qué bueno que ya pasó el pastor porque él no nos habla tan golpeado. Pues déjeme decirle que le doy gracias a Dios porque Él ha puesto en su cuerpo, en la totalidad de su cuerpo, y ha derramado de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque a veces es necesario que nosotros aprendamos de una manera, pero hay veces que el Señor tiene que reprender de una manera más fuerte, y doy gracias a Dios porque Él lo hace, sea a través de mí, sea a través de otro hermano, como ahorita Denis nos estaba diciendo. Y créame, todo lo que aquí decimos enfrente es porque el Señor realmente quiere hacer una obra en nuestra vida. Así que no deseche nada de lo que usted aprende, escucha en este lugar, porque es el cuidado de Dios para su corazón. No sé si lo pueda reconocer. Es el cuidado de Dios para su corazón. Si usted no le importara al Señor, no le importara a la iglesia, no le importara a los líderes que enseñamos en esta congregación, a los que estamos al frente y tenemos esa responsabilidad, pues creo que solo vendríamos aquí a predicar cosas que le endulcen el oído, ¿no es así? Cosas que lo motiven a venir, pero no precisamente con la actitud correcta de humildad, de tener un espíritu dócil que pueda escuchar, el espíritu humilde que pueda aprender. Podríamos predicarle muchas cosas para obtener algún otro tipo de provecho, pero hemos repetido hasta el cansancio que el objetivo de los que estamos aquí al frente no es otro que la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Y a propósito de la salvación, es precisamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de salvación, porque es importante. En el estudio del día miércoles reflexionaba acerca de la importancia de repetir algunos puntos acerca de nuestra salvación, porque a veces somos tentados a pensar muchas cosas equivocadas respecto a ella. Pero ¿qué le parece si antes de comenzar a mencionar nada, vamos a orar y que sea Dios hablando en esta tarde? ¿Está conmigo? Señor, te damos gracias por la oportunidad irrepetible, incomparable de sentarnos, Señor, delante de ti, porque es tu palabra, Señor, contiene tus palabras, es tu palabra misma de principio a fin, Señor. De hecho, corrigiendo, Señor, y hablando como debe de ser, esta es tu palabra de principio a fin, no la contiene, es tu palabra de principio a fin, Señor. Así que hoy queremos exponernos a ella con un corazón humilde, con un corazón, Señor, dispuesto a obedecer, dispuesto a escuchar. Habla tú a través de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, y no sea yo el que esté enseñando en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, y también saludamos a quienes están viendo esta retransmisión. Esperamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a hablar de salvación, hermanos, en esta tarde. Quiero anticiparle que vamos a escuchar bastantes textos, voy a leer bastantes textos, hoy traigo bastantes versículos. Así que quiero pedirle que lo hagamos de esta manera. Si usted tiene para apuntar, ¿qué le parece si escribe la cita solamente y escucha el texto que yo le voy a leer? Yo le voy a leer cada uno de los textos. ¿Sabe por qué le digo esto? Para que no se distraiga. Como vamos a ver varios textos, no me gustaría que se distraiga buscando el texto y yo ya voy dos más adelante y usted todavía está distraído buscando el primero, ¿sí? Y por eso
le pido ese favor. Si usted trae dónde apuntar, anote las citas, ponga una referencia rápida. Salvación, condenación, algo que lo primero que le haga pensar ese pasaje. Y en su casa usted puede comprobar detenidamente todo lo que hoy estamos viendo. Amén. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Y quiero que comencemos con Efesios capítulo 2, versículo 8. El tema de esta tarde es salvos por gracia. Es algo abundantemente enseñado en la Escritura, salvos por gracia. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si nosotros lo leemos de una manera más actual, diría de esta manera: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es regalo de Dios. Amén. Quiero que estudiemos este tema en esta tarde, hermanos, porque debemos tener un conocimiento de la verdad de nuestra salvación, para así no caer en la tentación de pensar que la tenemos que ganar con esfuerzos propios, por ejemplo. Es importante que recordemos este tema, aunque es algo en lo que vivimos, es algo en lo que debemos despertarnos cada día pensando, considerando. Hay veces, y seamos honestos, que somos tentados a olvidar la fuente de nuestra salvación y a estar seguros de quién fue el que ganó nuestra salvación, e incurrimos en algunas tentaciones que nos desvían del origen, del autor de nuestra salvación. Y es por eso que hoy quiero que lo consideremos. Y quiero preguntar, ¿de qué necesitamos ser salvos? Quiero que empecemos con esa pregunta, que empecemos con esa reflexión. ¿De qué necesitamos ser salvos? Cuando yo preparaba esa respuesta hace muchos años y pensaba en ella, la verdad es que es muy amplia, pero la resumo en esta pequeña frase: necesitamos ser salvos del pecado y de sus consecuencias. Del pecado y de sus consecuencias. Porque el pecado, hermanos, usted no me va a dejar mentir que trae consecuencias para esta vida, para nuestro día a día. ¿A alguien le consta esto? A ver, levante la mano. Lo hemos visto en nuestra vida. El pecado trae consecuencia día a día en nuestra vida, trae consecuencia en nuestra familia, ¿está de acuerdo? Trae consecuencia en nuestras relaciones sociales, sea de trabajo, sea de amistades, pero va más allá, trae consecuencias a una escala eterna. Por eso yo pensaba en esta respuesta: ¿de qué necesitamos ser salvos? Del pecado y de sus consecuencias. Hermanos, sabemos que Dios es principio y fin de todas las cosas. Como lo dice Salmos 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sabemos que Dios es principio y fin de todas las cosas. Amén. Todo tuvo su origen en la palabra de Dios. ¿Sí? Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, hubiera existido, nada. Y en la culminación de los siglos, cuando el reino del Señor sea visible a todas las naciones, ¿dónde va a terminar el poder, el dominio? En Dios. ¿Está de acuerdo? En Cristo Jesús. Él es principio y fin de todas las cosas. Tu reino es reino de todos los siglos.
Y Dios ha establecido desde el principio que su reino es un reino de santidad, un reino de perfección, un reino donde el pecado no tiene cabida, un reino donde nada que sea contrario a la santidad de Dios puede entrar, puede heredarlo. Lo sabemos, ¿no es cierto? Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos ser salvos. Nosotros necesitamos que nuestros pecados fueran quitados. Esa es la realidad de nuestra vida, la necesidad de nuestra salvación. Nosotros necesitábamos que nuestros pecados fueran quitados. Primera de Juan 3, 4 y 5 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció? Jesús. ¿Y Él apareció para qué? Para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados. Hermanos, la historia de la humanidad depende de la obra de la cruz. La humanidad depende de la obra de la cruz. Solo hay salvación en lo que Jesús, a través de lo que Jesús, hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros como iglesia lo sabemos. Lo hemos escuchado, hermanos, quizás hasta el cansancio. Pero no debemos olvidar que Cristo es la fuente de nuestra salvación, que su obra en la cruz es la fuente de nuestra salvación, que Él pagó en la cruz, y ahorita lo vamos a leer. Él pagó en la cruz el precio, el castigo por nuestros pecados. Amén. ¿De qué necesitamos ser salvos? Decíamos ahorita de la consecuencia final, que es la muerte y la condenación eterna. Romanos 5:9, Nueva Traducción Viviente, dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Dice Reina Valera, de la ira venidera. ¿Cuántos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y corregía yo mi oración al principio, no sé si usted se dio cuenta, porque comencé con la oración diciendo que la Biblia contenía la palabra de Dios, pero reflexionaba yo que eso es más profundo que eso, y lo sabemos y lo hemos enseñado, por eso corregía. La Biblia no contiene la palabra de Dios, porque estaríamos diciendo que es un libro dentro del cual hay frases que son la palabra de Dios. No es así. Nosotros sabemos que de principio a fin la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios a la humanidad. Y en su palabra nos dice que un día vamos a estar delante del juez de toda la tierra para ser juzgados. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que con toda seguridad Cristo nos salvará de la condenación de Dios. Necesitamos ser salvos de ese destino de los malvados. Amén. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Dice lo siguiente: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. De los horrores
del juicio venidero. ¿Qué adjetivo, verdad? Para el juicio venidero. Horrores. Es un adjetivo fuerte, ¿no lo cree? Muy fuerte. Y es que, hermanos, hay quizá a muchas personas, quizá en muchos lugares, donde es incómodo predicar acerca del infierno, hablar acerca del infierno. Pero déjeme decirle algo. La persona que más enseñó acerca del infierno, ¿quién cree que fue? Nuestro Señor Jesús. Y si nuestro Señor Jesucristo fue la persona que más enseñó acerca de ese lugar que dice la Escritura que está preparado para el diablo y sus ángeles, fue diseñado, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar, hermanos, es real. Y nuestro Señor Jesucristo es quien más enseñó, fue quien más enseñó acerca del infierno. Mateo 13, 41 y 42. Nuestro Señor hablando, dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Marcos 9, 47 y 48. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí lo vemos? Y hay muchos más versículos que hablan acerca de la condenación eterna en el infierno. Hermanos, acabamos de leer tan solo un poquito de la descripción de este lugar. Dice los horrores de la condenación. Dice donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Recuerdas aquella historia que nuestro Señor contó del rico y Lázaro? Y el rico estaba en ese lugar de tormento, alzó los ojos, alzó la voz. ¿Y qué pedía? ¿Ser librado de ese tormento? ¿Qué pedía? Un poco de alivio, ¿sí o no? Pedía, aunque sea un poquito, que le librara de ese tormento, que le librara de ese sufrimiento. Y es que, hermanos, a veces vivimos como si todo esto fuera solamente un cuento. A veces vivimos creyendo que la salvación y la condenación es algo sencillo, es algo para ignorar. Creemos que es algo que podemos dejar de lado mientras seguimos nuestras vidas como si nada pasara. Muchos comentaristas, algunos de ellos dicen que el gusano del que aquí habla podría bien referirse a la conciencia de las personas. Que dice, el gusano de ellos nunca muere. En aquel lugar, cuando la gente esté excluidos de la gloria de Dios, en confusión perpetua, dice el profeta Daniel, la conciencia de ellos, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas estar en ese lugar donde tú pienses cada minuto, cada instante? Yo estuve sentado ahí donde se enseñaba la verdad de su palabra, donde el predicador constantemente me decía, arrepiéntete. Donde el predicador me decía constantemente, ya no hay tiempo, arrepiéntete. Deja atrás el pecado, deja atrás los vicios, deja atrás todo lo que te aleja del Señor. Y cada minuto estar pensando, y no lo hice, y no lo hice, y no lo hice. E ignoraba, e iba pero no me importaba.
¿Te imaginas ese tormento? Y a tu lado, dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes, el crujir de dientes. Porque no serías el único, a tu lado estaría alguien más gritando, ¿y por qué? ¿Y por qué no hice caso? ¿Y por qué no lo hice? Y el tormento y el grito de todos aquellos condenados por toda la eternidad, donde dice, y el fuego nunca se apaga. Tú y yo quizá hemos conocido un poco de sufrimiento, pero ¿sabes qué? Pasa. La enfermedad pasa. El dolor pasa. Pero ¿tienes tan solo idea de lo que va a ser esa condenación eterna donde no va a pasar? Donde no va a haber alivio. Y rodeado de gritos de angustia, rodeado de llanto, rodeado de gritos de lamento, por los siglos de los siglos. Y el diablo y sus ángeles siendo atormentados de igual manera a la vista tuya. ¿Te imaginas eso? Un hombre famoso, empresario, muy famoso en la actualidad, le preguntaron que si estaba consciente de su partida al infierno y él dice, bueno, sí lo sé, estoy consciente de ello, pero si toda la gente o la mayoría de la gente va a estar ahí, creo que pues no está tan mal. ¿Te imaginas eso? Segunda a los Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Te imaginas eso? Tú viste, estamos creando esta escena, ¿verdad? ¿Te imaginas tú habiendo visto en el juicio de Dios, viendo su gloria, viendo su poder, viendo su autoridad, su hermosura, su perfecto amor, su gloria, su esplendor? Habiéndolo visto, saber que por los siglos de los siglos quedaste excluido. Dice el apóstol Pablo, en pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No va a haber mayor tormento que ese, haber visto al Señor, haber visto su gloria y ser desechado, ser apartado. Y la conciencia minuto a minuto, como ya dijimos. ¿Te imaginas lo que es eso? Hermano, yo quiero que lo pensemos con la gravedad que esto requiere. Porque el infierno es real. No es un cuento. No es un cuento, el infierno es real. El Señor Jesús predicó de ello, enseñó de eso día tras día. Mira qué importante, mira qué grave, hermanos, es la condenación eterna y la ira venidera contra los impíos, que una de las personas de la Trinidad, dice un hermano, mira qué grave es esto, que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, tuvo que encarnarse, hacerse hombre y morir en una cruz para librar a su creación del castigo eterno. Mira qué grave es que Dios mismo tuvo que venir a pagar el precio por nuestros pecados para que tú y yo seamos librados de la condenación eterna. Hermanos, quiero que lo reflexionemos, lo que ya el Señor ha venido hablando, la exhortación que nos acaban de hacer, lo que su palabra dice, lo que estamos leyendo. Hermanos, yo quiero que lo reflexionemos de verdad, porque a veces creemos que vamos a tener, como ya lo decía Denise, vamos a tener oportunidad en el último minuto de rendir nuestra vida al Señor. Y no es así, hermanos, no es así. ¿Tú crees que Dios puede ser burlado?
que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio todos los días, en el último minuto con que tú ores y digas, Señor, perdóname todos mis pecados, ahí te voy, ¿el Señor te va a recibir? No, porque esa oración no fue respaldada con una vida sincera. No hablo de aquella persona que nunca escuchó y que en la recta final de su vida, como el ladrón en la cruz, porque muchos dirán, ahí tienes al ladrón. No me refiero a las personas que nunca conocieron la verdad, pero que a Dios le plació en esos últimos instantes hablarle y mostrarle de su gracia. Y entonces por primera vez tuvo un encuentro con el amor y la gracia y la misericordia de Dios como el ladrón en la cruz y se rindió a Cristo y el Señor le dio salvación. No me refiero a esas personas, me refiero a cada uno de nosotros, los que están escuchando esta grabación, los que estamos escuchando aquí, que día a día hemos escuchado el Evangelio, pero que nos negamos a arrepentirnos, nos negamos a cambiar nuestra manera de vivir. No creamos, hermanos, que Dios puede ser burlado, ya nos lo dijeron. No creamos que en el último minuto, Señor, ahí te voy, perdóname. No. Porque la oportunidad para ti y para mí es esta. ¿Sí lo ves? ¿Lo reconoces? Siguiente punto, hermanos. Estamos hablando de la salvación, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos la salvación? La salvación se obtiene al arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Está claro, sí o no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, arrepiéntanse. Para nosotros ser salvos es necesario el arrepentimiento y lo hemos estudiado una y otra vez. Cuando el apóstol Pedro predicó ese sermón lleno del Espíritu Santo y la gente escuchó y su corazón se llenó de tristeza por esa necesidad de saber qué hacer delante de la palabra del Evangelio que le acababan de predicar, le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Crucificamos a Cristo, lo acabamos de hacer, lo reconocemos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les responde, Hechos 2, capítulo 28, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Vemos el arrepentimiento, hermanos? ¿Vemos este común denominador? El arrepentimiento es necesario. Siempre que una persona daba ese paso de obediencia en respuesta al Evangelio, era arrepentimiento. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí o no? Sí, el arrepentimiento es cuando nosotros hemos escuchado la buena noticia y entonces dejamos atrás, estamos decididos a dejar atrás toda aquella vida de pecado. Pero el arrepentimiento solo es el comienzo, porque la salvación viene por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: además les declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué quedamos que es el Evangelio la vez pasada? Buenas noticias. Les declaro el Evangelio, las buenas noticias que les he predicado, el cual también recibieron, es decir, que lo abrazaron, en el cual también perseveran. 2, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, sino
creyeron en vano. Tenemos que creer en el Evangelio. Tenemos que creer en que Cristo vino, murió por nuestros pecados. Y aquí está claramente. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos se gozan de esto? Hermanos, es algo que conocemos, pero es algo que cada vez que escuchemos debería de llenar nuestro corazón de gozo, de alegría. Porque la obra de la cruz, hermanos, es algo que no creamos que es algo fácil de digerir. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el apóstol Pablo en Colosenses. Hermanos, la salvación es poder de Dios. La salvación es poder de Dios. La obra de la cruz no es cualquier muerte. La cruz de Cristo no es cualquier muerte. De otra manera, cualquier crucificado de los miles que crucificaron los romanos hubiera podido darnos vida eterna. No fueron los clavos de los romanos, no fue el sufrimiento lo que pagó el precio por nuestros pecados, fue que la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo. La obra de la cruz. Cristo recibiendo la ira de Dios sobre sí mismo, molido por nuestros pecados, aplastado por el Padre y la ira del Padre, para que tú y yo no recibiéramos el castigo que merecíamos y que merecemos si no creemos al Evangelio. La salvación se obtiene al arrepentirnos y creer en el Evangelio. Amén. Tercer punto, hermanos. La salvación es por fe. La salvación es por fe. Romanos 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 2 veces se nos menciona aquí por la fe. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. Y también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias. Romanos 10, versículo 8 al 10 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Le repito la cita, Romanos 10, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que es necesario creer y confesar nuestra fe en Cristo. Y vamos a ver que no solo es confesarla de palabra, pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente punto, la salvación es por gracia.
La gracia, hermanos, es el favor gratuito e inmerecido que Dios otorga al hombre. Es diferente de la misericordia, no sé si se da cuenta. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Por misericordia no recibimos lo que merecemos, pero la gracia es el favor gratuito e inmerecido que Dios otorga al hombre. Entonces, la salvación, hermanos, es por gracia. Ya vimos que la salvación es por fe y la salvación es por gracia. Yo sé que usted ya sabe esto, hermano, pero diría el apóstol, para mí no me es gravoso repetirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. La salvación es por gracia. Efesios 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 8 de Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Esto no de ustedes, pues es regalo de Dios. La gracia, hermanos, no es otra cosa que no se nos otorga por otra cosa que por el favor gratuito e inmerecido de Dios. Tú no eres salvo por ser mejor que tu vecino, ¿verdad que no? No eres salvo porque hay algo en ti diferente a los demás, ¿verdad que no? Es pura gracia. Una vez una señora decía, yo creo que mi esposo es el consentido de Dios. Dios no tiene consentidos. Dios no muestra favoritismo. Por gracia somos salvos. Nunca, nada de lo que hayas hecho o dejado de hacer te hizo candidato a la salvación. ¿Lo has pensado? Hay gente que arrastra todo eso y dice, digamos, el lado contrario. No, es que con la vida que he tenido, yo no soy digno. Con la vida que he tenido, yo creo que Dios no me puede salvar. Yo he escuchado esa frase. Con todo lo que he hecho, yo creo que Dios no me puede salvar. Hermano, nada de lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer nos hace candidatos a la salvación. Por gracia somos salvos. La salvación se nos otorga inmerecidamente. No la merecemos. Ni aquel que nació en un hogar con principios y que a lo mejor nunca pisó el mundo, como aquel asesino, como aquel adúltero, como aquel vicioso. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice su palabra y es muy claro. Amén. Y esto nos lleva al siguiente punto. La salvación no es por obras. ¿Sí? Quiero hacer hincapié en esto. La salvación no es por obras. Efesios 2, versículo 8 y 9. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo vemos? Nos vamos hasta el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso está clarísimo, ¿no lo cree? Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5 lo confirma. Tito 3, versículo 4 y 5. Dice lo siguiente: cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Vemos la misericordia obrando al no darnos lo que merecíamos. Vemos la gracia dándonos lo que no merecíamos. Amén. Dice, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Hermanos, este punto es fundamental, es pilar de la fe cristiana. Hay muchas otras enseñanzas en las que podemos diferir como cristianos, como cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el tema que estamos viendo respecto al fin de los tiempos. Hay diferentes posiciones, hay diferentes posturas, pero
que no son pilar de la doctrina cristiana en lo que respecta a la salvación y a la sana doctrina. Pero este sí es un pilar de la fe cristiana. La salvación no es por obras. Y todo aquel que enseñe y que predique que la salvación se gana es un hereje. Es un hereje. ¿Sí? Todo aquel que enseñe que la salvación se puede comprar es un hereje. Todo aquel que usted escuche y le diga, si usted ofrenda tanto, usted deposita tanto, usted acumula para su salvación, es un hereje. Comprar esos documentos, indulgencias para sacar del supuesto purgatorio a nuestros seres ya muertos, es herejía. Porque la salvación no se puede comprar. La salvación es gratuita e inmerecida por la fe en Cristo y no por obras. Amén. No por obras. Eso significa que nada de lo que tú hagas o dejes de hacer añade ni un poquito a tu salvación. ¿Te das cuenta? Ni un poquito a tu salvación. Puede ser el más propio, el más correcto. Puedes estar lleno de buenas obras. Puedes ser la persona más altruista y dar todos tus bienes a los pobres y al avance del reino de los cielos, pero te digo algo, eso no añade nada a tu salvación, absolutamente nada. ¿Quiere decir que entonces dejaremos de hacer obras? No. Porque hay una verdad, y es el siguiente punto, hermanos. Seremos juzgados por nuestras obras y aún por nuestros pensamientos. Pastor, ¿pero qué está diciendo? O sea, somos salvos por fe, no por obras. ¿Y cómo es que vamos a ser juzgados por las obras? Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es clara y vamos a ir construyendo esto. Filipenses 2, versículo 12, en su segunda parte. Filipenses 2, 12, parte B. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Quiero que usted aprenda esto o refuerce este conocimiento. Somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por la fe. Pero la fe es algo que se tiene que demostrar. Porque solo la fe que queda demostrada en las obras da cuenta de que es una fe real. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Sí lo vemos? La fe forzosamente demuestra resultados. Romanos 2, versículos 5 y 6. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Ves que el juicio es un juicio de obras? El juicio es un juicio de obras. Y espero explicarme bien aquí, porque está claro aquí que vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, por la sencilla razón de que lo que hayamos hecho demuestra si creímos o no creímos. ¿Sí lo ves? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras, hermanos, deben ser parte, las buenas obras deben ser parte de la vida de todo verdadero hijo de Dios. Porque las obras son la consecuencia de nuestra salvación. Y más claro no lo podemos encontrar
Si nosotros leemos Santiago 2, versículo 14 al 18. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Repito, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no me va a dar tiempo, hermanos, de terminar con todo, pero esto es un punto muy importante que no quiero que usted se vaya sin él. Está claro y acabamos de leer, y hay más versículos que confirman, Apocalipsis está lleno de ellos, que confirman que el juicio de Dios va a ser un juicio de obras. Pero eso no contradice nada que seremos salvos por la fe. Ya lo dije y lo repito por la sencilla razón de que las obras demuestran si realmente creímos o no. No existe una fe sincera que no tiene buenas obras. No existe una fe sincera que sigue viviendo en rencor. No existe una fe sincera que sigue viviendo en falta de perdón. No existe una fe genuina que sigue viviendo en doble sentido, en groserías y en tantos pecados que ya hemos comentado. No existe una fe sincera y alguien que sigue viviendo en adulterio, en fornicación, en infidelidad, en pornografía, en lastimar a los suyos. No existe una fe sincera que sigue lastimando el corazón de los suyos. No existe una fe sincera que vive sin ayudar al necesitado. ¿Sí lo vemos? Hermanos, y es que somos tentados a confiar en nuestras obras. Se me acabó el tiempo, pero creo que es un punto que todos entendemos. Somos salvos por fe y por gracia, no por obras. Pero le voy a decir que muchas veces sí somos tentados a confiar en nuestras obras. Le voy a decir cuándo. Cuando a veces dejamos de venir a la iglesia o dejamos de orar o de leer la palabra de Dios porque nos sentimos indignos. Hemos fallado, hemos pecado y entonces me alejo de la iglesia. Ya no leo mi Biblia porque no soy digno. Estamos confiando en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. O lo contrario, nos sentimos dignos. Es que esta semana, pues creo que me porté bien, creo que no estuve tan mal, creo que fui dejando atrás pecados. Y entonces venimos aquí, hermanos, bien inspirados, ¿verdad? Nos sentamos a leer nuestra Biblia bien motivados y venimos aquí con el cuello en alto y decimos, pues ahí voy, ahí voy. ¿Ves cómo si somos tentados a confiar en nuestras obras? Porque decimos, esta semana creo que aprobé, sí voy. Híjole, esta semana pequé delante del Señor, mejor no voy. Y aunque pensemos que no, confiamos en nuestras obras. Somos tentados a confiar en nuestras obras. Vamos a terminar aquí, hermanos. No me dio tiempo de acabar lo que traía, se nos acabó el tiempo. Pero somos tentados, hermanos, muy sutilmente muchas veces, a confiar en nuestras obras. Hoy hemos recordado muchos versículos que nos recuerdan que nuestra salvación fue ganada por Cristo Jesús. Fue ganada por Cristo Jesús. ¿Por qué no te pones de pie, hermano, y oramos en esta tarde? Y pensamos y recordamos cuál es la fuente de nuestra salvación.
Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Es ahí, hermanos, donde nosotros encontramos salvación. Es en la cruz de Cristo donde nosotros encontramos salvación y perdón de pecados. No por lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Por qué no cierras tus ojos y agradeces la salvación tan grande que Cristo ganó para ti? No había manera de obtener la salvación por medios humanos. No existía. Por eso Dios mismo tuvo que tomar forma de hombre. Y no solo de hombre, sino de un servidor de hombres, de un servidor de pecadores. Para subir a una cruz. Para subir a una cruz. Hermano, ¿tú crees que si siendo buenas personas se pudiera obtener salvación, hubiera tenido que venir Cristo? ¿Hubiera tenido que sufrir Cristo? No. Así que agradece a nuestro Señor por esa salvación tan grande. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, 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 gracias. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no dimensionamos lo que costó nuestra salvación, y no lo dimensionamos, Señor, porque día tras día volvemos, Señor, al pecado. Volvemos, Señor, a practicar el pecado. Padre, perdónanos y ayúdanos a estar conscientes, Señor, que tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el autor y consumador de nuestra salvación. Solo tú, y por eso hoy te damos gracias. Yo te pido, Padre, por todos aquellos, Señor, que no han tenido un encuentro real contigo, que no han decidido, Señor, a entregar su vida de principio a fin y someterse a tu gobierno, al gobierno tuyo en su corazón, Padre. Yo te pido que ellos puedan, Señor, entender la gravedad de vivir separados de ti. Hay una condenación, Señor, que espera para todos aquellos que rechazaron las buenas noticias. Porque Cristo vino y nos mostró la luz. Tu palabra lo dice bien claro, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, el camino está enseñado, el camino está abierto. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tu sacrificio, tu sangre pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, Señor, ¿qué pides de nosotros? Arrepentimiento, genuino arrepentimiento, y creer en Cristo Jesús. Creer que Él fue levantado de entre los muertos y abrazar este mensaje y perseverar en Él. Perseverar en Él, Señor, cada día. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga nuevas fuerzas a la vida y al corazón de cada uno de mis hermanos, para que podamos perseverar, Señor, en esa buena noticia que nos fue dada, que nos fue anunciada, Señor. Y gracias por llamarnos. Gracias, Señor, porque nos has llamado, porque nos has escogido, y aquí estamos respondiendo, Señor, a ese llamado de salvación. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a vivir de una manera, Señor, que nuestra vida refleje, Señor, que somos salvos. Gracias, Padre, por la verdad de tu palabra, porque tu palabra es nuestra guía.
Tu palabra es nuestra dirección perfecta, es nuestra lámpara, Señor, que nos recuerda día a día quién es el autor y consumador de nuestra salvación. Te damos honor y te damos gloria, Señor, solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos, de recordar estas palabras? ¿Cuántos se gozan de recordar la verdad del Evangelio? Amén. Nunca olvidemos que de esto depende toda nuestra vida, absolutamente toda. Así que no nos cansemos de estudiarlo una y otra vez, porque para nosotros es seguro. Amén. Bueno, ya conoce usted, hermano, las actividades de la semana. Estas actividades son iguales esta semana.